La semana pasada empezamos con un tema que le hemos llamado Ahí vienen, porque estamos hablando de actitudes, también son personas, son personalidades que son complicadas y hemos mencionado mucho de ellos. Pero la Biblia, la realidad es que la palabra de Dios, Proverbios, quiere que tú y yo seamos capaces de relacionarnos correctamente con todo tipo de personas y ante todo tipo de circunstancias. Difíciles, complicadas, lo hemos dicho, favorables, etcétera. Hemos dicho también que proverbios no son simplemente dichos antiguos de algún sabio por ahí, como los existen de árabes y de chinos, y hay proverbios y dichos coloquiales también en cada cultura, en cada nación, en cada etnia tiene sus propios dichos. Estos son inspiración divina, es Dios hablando a nuestras vidas de un corazón para que tú y yo tomemos un buen camino y seamos edificados a través de eso. Hemos dicho que en el Nuevo Testamento está el fundamento para poder entender los proverbios, porque la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús es la sabiduría de Dios. Nos dice en otro pasaje que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. El apóstol Pablo ora sobre nosotros que el Padre de la gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hemos mencionado otros pasajes como en Efesios capítulo 5, donde dice: ya no vivan como necios, sino vivan como sabios. O sea, agarren el camino del sabio, el camino de la sabiduría, porque ahí hay bendición, ahí hay promesas, ahí estamos en el lugar correcto para recibir de Dios promesas y palabras a nuestras vidas y a nuestras familias. Y hemos dicho que la principal manera de ser una persona sabia es primeramente teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando nos topamos con Él, cuando abrimos nuestro corazón para tener un encuentro con el Señor Jesucristo, ahí empieza la verdadera sabiduría. Y cuando estudiamos Proverbios, al estudiar este libro, me doy cuenta que realmente todos, aunque seamos creyentes ya de tiempo, de años, me doy cuenta al ir leyendo Proverbios que a veces no es que seamos personas malas en el sentido coloquial de la expresión, sino que tenemos actitudes, porque creemos que hemos sido ya lavados con la sangre de Cristo. Por eso hago este comentario. Creemos que somos nuevas criaturas, pero la realidad es que todos estamos en un proceso. Dios nos está transformando, Dios está hablando a nuestras vidas, Él está regenerando desde nuestra mente hasta todo nuestro sistema. El cableado de las emociones de nuestra alma también son regenerados por el Espíritu Santo. Pero me doy cuenta que en el proceso tenemos actitudes de simpleza. No es que seamos el simple de Proverbios, sino que nos habla de actitudes. Y tenemos actitudes de maldad, de insolencia, de necedad. Esto muestra que debemos de poner mucha atención a Proverbios para ser regenerados por medio de la palabra de Dios y por medio también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le da vida a la palabra que leemos, el que le da acentuación a la palabra que llega a nuestro corazón para que nos permita ser transformados. Me encanta cómo lo dice el salmista Asaf, uno de los salmistas, uno de los cantores en los tiempos de David, un director de alabanza en los tiempos de David. Él empieza a hablar de una manera que describe cómo nosotros vamos adquiriendo sabiduría. De hecho, todo el Salmo 73 es muy interesante porque él dice: casi resbalaron mis pies por andarme fijando en los malos que prosperan. Pero entonces él empieza a hablar ya como un hombre de Dios y cómo al escuchar el consejo de su Dios va tomando un buen camino. Yo quiero nada más tomar unos versículos 21 en delante, 21 al 25. El Salmo 73 dice: yo tenía el alma llena de amargura, sentía que mi corazón me punzaba. Era yo tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia era yo como una bestia. De hecho, otra traducción para bestia era un necio. La necedad es algo que vamos a ver hoy. Dice: y no obstante siempre he estado contigo. Otra manera de decirlo es: me he aferrado a ti. Aunque he tenido mis fallas, aunque he tenido mis detalles, aunque estoy en un proceso, aunque no todos los días veo una victoria. Sí, si bien somos vencedores, nosotros los seres humanos creyentes no todos los días vemos victorias. Sin embargo, nos levantamos y volvemos a pelear la buena batalla de la fe. Y luego dice aquí:
Tú me has tomado de tu mano derecha, me has guiado para seguir tu consejo. Ahí está la sabiduría, me has guiado para seguir tu consejo. Y al final me recibirás en gloria, porque el camino del sabio tiene un final glorioso, un futuro, una esperanza gloriosa para todos los que le creemos. Dice: ¿a quién tengo en los cielos? Solo a ti, y sin ti no quiero nada en la tierra. Y me encanta porque es un hombre que, como tú y como yo, atravesando por problemas, situaciones, procesos, ha decidido aferrarse de su Dios para ir siendo transformado, para ser transformado y convertirse en un sabio. Y uno de los proverbios que son promesas sobre nuestras vidas, que a mí me encanta, es uno de mis proverbios favoritos, que lo aprendí hace muchos años, es 4:18, y dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Ese eres tú. Ese eres tú, alguien que, si se toma de Dios, tú puedes tener la garantía de que lo que vivas con Él será glorioso, será precioso, será abundante, porque Él lo dará a conocer a tu vida. Entonces, la semana pasada, cuando entramos al tema, vimos al simple, al sabio, al malo. Pero hoy vamos a ver otras 3 personalidades, o otras 3 actitudes muy mencionadas en el libro de Proverbios, las cuales hablan también de nuestro corazón que necesita ser tocado por Dios. Vamos a ver las actitudes de insolencia o el burlón. Vamos a ver las actitudes necias o el necio. Y vamos a ver nuestras actitudes hacia el dinero, hacia los bienes materiales. Y la Biblia habla mucho también al respecto, el cual tenemos que abordar. Pero ¿qué les parece si empezamos con el burlón, o las actitudes de insolencia o de escarnecedor? Así se va a decir, con estas diferentes palabras las vas a encontrar ahí en Proverbios. Y es que el burlón, o el escarnecedor, o el insolente, cree que sabe todas las cosas, y tratar de enseñarle es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tu tiempo. Dice: al que es burlón y soberbio, también se le llama insolente. Proverbio 21:24. Otro proverbio: el burlón busca la sabiduría y no da con ella. El hombre entendido la encuentra fácilmente. ¿Por qué? Porque es imprudente y tiene que usar de burlas. El burlón tiene que usar de burlas para sobresalir, para aflorar. No da con la sabiduría porque tiene que cambiar su actitud. Y para cambiar una actitud necesitas llegar a un punto de quebranto. El quebranto es arrancar la autosuficiencia con la que nacemos y empezar a vivir por su gracia, o sea, dependiendo de nuestro Dios en el día con día. La raíz de la insolencia es la soberbia. Lo veíamos la semana pasada, porque la palabra dice que Dios detesta los ojos altivos. ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿Y quién eres tú? ¿Y cuáles son tus títulos? ¿O qué has hecho? Y a veces tenemos actitudes burlonas hacia la gente, pero es esa actitud que muchas veces no nos permite aprender de la palabra de Dios, por cuanto hay una soberbia, una raíz ahí que necesita ser tocada por nuestro Dios. Dice otro proverbio: el hijo sabio sigue el consejo de su padre, el burlón no hace caso de las reprensiones. Hijos, escuchen los consejos de sus padres. Es importante que escuchen los consejos de sus padres. Ellos ya tienen más camino recorrido que tú, ya fueron y vinieron como 10 veces los problemas que tú estás atravesando. Por lo tanto, es importante ponerles atención. Y las páginas de la palabra de Dios, de la Biblia, como las páginas de la historia, están llenas de personas escarnecedoras que hicieron sufrir a pueblos enteros por su necedad en ser insolentes, en ser burlones. Dice por ahí otro proverbio: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas. O sea, el burlón que hace, de repente enciende la ira de los demás, la ira de su esposa, la ira de su esposo, porque es escarnecedor, porque no toma en cuenta. Dice: mas los sabios apartan la ira. Se requiere sabiduría, expresar las cosas correctamente y no generar esas actitudes de ira en las personas. El proverbio
3, capítulo 3, versículo 34, dice así: el Señor se burla de los burlones, pero brinda su favor a los humildes. Fue ese proverbio el que tomaron el apóstol Pedro y el apóstol Santiago. Voy a leer nada más lo que dice Pedro para decirnos lo que Dios o cómo los ve. Fíjate, este proverbio dice: el Señor se burla de los burlones, pero brinda su favor a los humildes. Pedro toma esta palabra y en su adaptación, los apóstoles podían hacer eso. Dice 1 Pedro 5:5: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la palabra resistir es que Dios se opone a tu vida. No hay nada peor que yo pueda pensar que Dios se le oponga a alguien. Mira, ven rápido, tú, ahorita me ayudas en la primera reunión a hacer un ejemplo. Rápido, ven corriendo así como que corres en el fútbol o algo, ¿eh? Camina un poquito de allá para acá. Fíjate, lo que es resistir es esto: tú vas avanzando en la vida y la soberbia hace esto. Dios detiene tu vida, trata de avanzar, está ahí tratando de avanzar, pero no puede porque Dios desde lo alto resiste tu caminar. Pero la gracia, porque Pedro toma este pasaje, Dios se burla de los burlones. Él dice: Dios resiste a los soberbios, porque la raíz es la altivez, la soberbia, pero da gracia a los humildes. Y gracia es esto: tú vas avanzando por la vida, pero gracia es que Dios hace esto, mira, te da un empujón. Gracias, gracias, gracias. Te da un empujón, te avienta. La gracia de Dios te permite llegar más rápido a donde otros no han podido llegar, porque uno de los elementos esenciales es el corazón quebrado que depende de su Dios para ver su mano. Entonces, cuidado con las actitudes de insolencia. Cuidado con las actitudes de insolencia hacia cualquier persona, hacia cualquier líder, hacia los padres, hacia personas en autoridad. Tengamos mucho cuidado. Número 2, siguiente persona o siguiente personalidad es el necio. El necio. Ahora, la palabra necio aparece con 3 distintas palabras en el Antiguo Testamento, en el hebreo. El necio es alguien realmente lleno de aire, pero falto de sustancia, falto de contenido y también muchas veces falto de propósito. Las raíces en hebreo son estas 3 palabras con distintas traducciones. Una de ellas es la palabra kesli, que significa testarudo, ¿sí? El necio es testarudo. Otra palabra es la palabra eiwil, que significa el corrupto, que es un pervertido moralmente e irrazonable. Y la tercera palabra para necio es la palabra nabal. Tendríamos que ir a 1 Samuel capítulo 25 para acordarnos del esposo de Abigail, que fue un necio. Y ella dice: es como una bestia, porque eso traduce la palabra. Nabal significa el bruto, que es como una bestia, que no entra en razones. Ay, jole, tú dirás, qué fuerte está esto. Es que así es la necedad, así son las actitudes necias que no escuchan el consejo. Fíjate, quiero hablarte algunas cosas del necio de acuerdo a lo que vemos ahí en Proverbios. Hay mucho, ¿verdad? Yo sinteticé algunos puntos importantes aquí. Número 1, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero los necios la desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y lo primero que vemos del necio es que el necio no puede aprender de la palabra de Dios. Su problema no es que le falte coeficiente intelectual. Su problema es no reconocer al Señor y no someterse a Él. Ese es el problema del necio. El necio no se le puede instruir porque disfruta de su necedad, se ríe de su necedad, se le hace padre su necedad. Es muy difícil compartir de Cristo con un necio porque se va a burlar de ti. Es mejor orar que entre en un punto crítico, un punto de quiebre, para que entre la palabra de Dios, porque en su necedad es muy difícil que reciba a Cristo. Dice otro pasaje: el necio desprecia la corrección de su padre, porque los necios le dan dolor de cabeza a los papás, por cuanto están en su mismo rollo, no quieren entender, no quieren agarrar el consejo. Y a veces la necedad no es que sea una persona, no es que sea un personaje, sino es una actitud que tenemos hacia el Señor.
actitudes de necedad. Por ahí dice también que el necio dice que Dios no existe. Eso lo dice otro de los pasajes. Pero número 2, el necio no puede controlar su lengua. Esa es otra de las realidades del necio. Un proverbio dice por ahí, 15:2 dice: la lengua sabia adorna el conocimiento, la boca de los necios profiere tonterías. ¿Cuántas tonterías no decimos? El Nuevo Testamento nos dice que vamos a dar cuenta por todas las palabras ociosas que salen de nuestra boca. Y no significa que no puedas bromear, no significa que para el día de mañana ya cambies y te vuelvas todo serio y ya no hagas una broma por ahí, pero sí significa que tengamos cuidado de lo que proferimos, de lo que hablamos, de lo que decimos, que tengamos mucho cuidado. Otro proverbio dice: los labios del necio derraman soberbia, los labios de los sabios son su protección. Los necios hablan mucho, pero logran poco. Los necios, su especialidad son mentiras y calumnias. Y todos debemos de poner mucho cuidado de no escuchar conversaciones necias, porque es una pérdida de tu tiempo. Bueno, hay mucho que decir, te digo, pero estoy intentando avanzar. Número 3, el necio no puede controlar su temperamento. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido muchas veces explosiones de ira, de cólera, explosiones con palabras, porque no nos podemos controlar ante una situación, porque somos de mecha corta? ¿Se ha escuchado eso, verdad? No, es que yo soy de mecha corta, es que no me conoces enojado. Pues no, nadie te quiere conocer así, ¿verdad? Pero la realidad de eso es que muestra necedad. Fíjate cómo dice por ahí en los proverbios: el necio al instante revela su enojo, pero el prudente desdeña la injuria. Otro proverbio: enojo lento, gran inteligencia. Espíritu impaciente, demasiada necedad. Otro proverbio: el necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe cómo calmarlo. Entonces, si vemos esto, no es nada más un personaje, somos todos nosotros que tenemos de repente actitudes de necedad que son terribles. Porque ¿cuántos hombres no han perdido sus matrimonios por impulsos, por golpes, por aventar cosas, por romper cosas en explosiones de cólera, de ira? ¿Cuántos padres no se han enemistado con hijos por situaciones, por palabras, por majaderías? Porque toda esa explosión de un temperamento que no está bajo el poder del Espíritu Santo, el cual no tiene la rienda del Espíritu Santo, puede generar tremendas y profundas heridas y tremendas y profundas pérdidas. ¿Cuántos hombres no han perdido su trabajo por arranques de ira con su jefe y decirle de cosas, y pierdes? Porque nos falta sabiduría. Necesitamos a Cristo en nosotros, encontrarnos con la sabiduría de lo alto y que esa domine nuestras vidas, nuestra mente, nuestra alma, el filtro de nuestras emociones. Bueno, número 4, el necio es altivo y autosuficiente. Fíjate cómo dice otro proverbio: es de necios confiar en el propio corazón. Para aquellos que digan: no, es que tú sigue a tu corazón. Eso es un consejo completamente antibíblico. Yo nada más quiero decirte eso. Eso que vemos en las películas es que, ¿qué te dice tu corazón? Síguelo. Lo repito, es un consejo completamente antibíblico. Fíjate cómo dice aquí: es de necios confiar en el propio corazón. El que camina sabiamente saldrá bien librado. O sea, la filosofía de soy maestro de mi propio destino, capitán de mi propia alma. Ese es un poema, se llama Invictus. Ese es humanismo puro. Es lo mismo que la serpiente diciéndole a Eva: vas a ser igual que Dios. Es humanismo puro, amados. Pero el necio es un sábelo todo, que piensa que así es, que piensa que él es el constructor de su propio destino y que no ha tenido un encuentro verdadero con Dios y con el poder de su palabra, y que sabemos que, como dicen los proverbios, también dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Eso lo dicen proverbios y luego también lo dice el Salmo 37. Esa es la realidad del creyente, alguien que no es autosuficiente y por lo tanto va delante de su Dios para que día a día lo dirija su palabra y su Espíritu Santo.
Pero el necio es un sabelotodo, y el problema es que en su vida, su matrimonio, su familia, sus finanzas normalmente expresan lo contrario a lo que predica. Necedad. Ya no sé en cuál voy, ¿verdad? Pero el necio, número que sigue, el necio no sabe cómo usar sus recursos apropiadamente. Dice, al principio se adquieren bienes deprisa, al final eso no es ninguna bendición. Porque los necios saben bien el costo de las cosas, cuánto cuesta aquel carro y los tenis y aquella ropita y aquel celular, pero pierden el valor de lo que realmente importa. Se pierden en el costo, pero pierden el valor de las cosas que importan en la vida. Hombres, actitudes de necedad es clavarte tanto en tu trabajo para intentar proveer, que olvidas de tu parte espiritual y olvidas de otra parte importantísima, tu familia. Eso es uno de los peores. Ese es el espíritu del faraón diciendo: hagan más ladrillos, ya no les den ahí los elementos para que hagan los ladrillos. Ese es el espíritu del faraón sobre esta generación, que pensando que chambeando y dándole todo a nuestra familia, hasta cosas innecesarias, es como van a ser más felices. Mentira. Mentiras. No es cierto. No estoy diciendo que seas un flojo. De hecho, vamos a hablar del flojo, del negligente la semana que entra, con el favor de Dios. Pero lo más importante es Dios en medio de tu casa, Dios en medio de tu vida, Él como el centro de todo lo que haces. Ahí está la verdadera bendición y ahí está la verdadera prosperidad. Entonces, usemos de los recursos apropiadamente. Además, los necios dan dolores de cabeza a sus papás. Fíjate cómo dice este proverbio: el hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio entristece a su madre. Porque ¿quiénes son las primeras, muchachos? ¿Quiénes son las primeras personas en tu casa que se duelen cuando tú andas en tus necedades? Tu mamá. La primera que se quebranta es la mamá. Está llore y llore, pobre mujer, porque tú eres un necio. Pero fíjate cómo dice el siguiente proverbio, el proverbio 26. Así como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en tiempo de la siega, ni colmar de honores al necio. Versículo 3: para el caballo el látigo, para el asno el freno, para la espalda del necio la vara. Ahora, yo no estoy diciendo que agarres a cintarazos a tu hijo, Así se acostumbraba antes, ya no se acostumbra, es respetable. Pero lo que sí te quiero decir es lo siguiente: Dios tiene sus formas de disciplinar. Y qué terrible es cuando en la vida, por no querer poner atención a Dios, Dios es tan bueno que nos va a permitir entrar en tremendos problemas para que volteemos a Él. Dios es tan sabio que nos va a permitir entrar en circunstancias difíciles, desfavorables, complicadas, que te van a hacer ir a las rodillas y decir: Señor, perdóname, te necesito. Pero si eres sabio, te vas a evitar muchos dolores. Nada más que la necedad insiste en lo mismo. Y es un proverbio largo. Dice el versículo que sigue, el 4, dice: nunca respondas al necio con necedades, para que no resulte ser otro necio. Responde al necio conforme a su necedad, para que no se crea demasiado sabio. Recurrir a un necio como mensajero es lo mismo que amputarse los pies, es arriesgarse a pasar un trago amargo. Piernas tullidas que prenden inútiles es el proverbio en la boca del necio. Atar la piedra a la honda, eso es rendir honores a un necio. Y te sigue hablando hasta el versículo 10, te sigue hablando de la misma manera de lo terrible que es tener actitudes de necedad. Entonces ya vimos al insolente o burlón, las actitudes de necedad. Que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos libre. Quiero tomar el tiempo ahora para hablar de la tercera actitud, que Proverbios toma mucho tiempo también en hablarnos de eso.
Y es nuestra actitud hacia el dinero, hacia los recursos. Yo decía ahorita en la primera reunión que hay temas tabús. No hables de identidad de género, no hables de tatuajes, no hables de piercing, no hables de ese tipo de cosas, no hables de dinero. Pero la Biblia nos habla fuertemente acerca de nuestra actitud hacia los recursos económicos. De hecho, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos sintetiza cuál debe de ser la filosofía cristiana acerca de los recursos económicos. Y lo dice así en Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. O sea, robar, primero es entender, robar es pecar. Eso lo dice Éxodo 20:15 en uno de los mandamientos, no robarás. Pero fíjate cómo dice ahora, no hurte más, sino trabaje. El trabajo es algo honroso, es honorable trabajar. Lo que sea tu trabajo, que sea algo legal, es honorable el trabajar. Hay trabajos, bueno, no me quiero meter mucho, ¿verdad? Pero Éxodo 29 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y después nos habla del séptimo día. El séptimo día es el día que dedicamos al Señor. No ganas más trabajando 7 días. Ganas más trabajando los 6 días que te corresponde y dedicándole un día al Señor. Se gana más así. Nada más quiero que tú entiendas esa parte. Pero fíjate cómo termina este versículo de Efesios 4:28. Lo leo de corrido todo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, Pablo nos habla 3 cosas aquí que son esenciales. Robar es pecar, trabajar es honorable y dar es una bendición. Ahora, Pablo aquí habla de dar al que tiene necesidad, pero en otros pasajes habla de dar para la obra también. Jesús también lo menciona en Lucas 6:38. Dice así: den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. ¿Y de qué está hablando Jesús en Lucas capítulo 6? Que es una porción del mismo Mateo del Sermón del Monte. Lucas está diciendo que la vida de los discípulos es dar. Es dar amor, dar perdón, dar bendición a otros, como dar recursos. Ahora, yo quiero que tú entiendas esta parte, es bien importante porque nosotros como creyentes damos en 2 vías, ¿sí? de dos formas. Es como nosotros damos, entendiendo que la generosidad, el dar, es una bendición. De hecho lo dice, no leí el pasaje, pero dice en Hechos 20:35. Ya te dije, robar es pecar, trabajar es honorable, pero dar, además de que es una bendición, añade bendiciones adicionales. Fíjate cómo dice Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Por eso cuando nosotros adoramos a nuestro Dios integralmente, somos bendecidos. Pero bueno, yo te decía que nosotros damos en 2 vías. Pero antes de explicarte eso, lo que Proverbios nos dice en cuanto a los recursos son 2 cosas precisamente. La primera es tener cuidado con esas ideas de hazte rico pronto. ¿Sí? Ten cuidado con esas ideas de hazte rico pronto. Nos encantan las películas de que un tío que falleció y de repente te mandó un WhatsApp y no, que $5 millones son tuyos. O sea, por Dios, eso no pasa en la vida, ¿verdad? O que de repente te encontraste en la calle, porque no jugamos la lotería, ¿verdad? Pero te encontraste en la calle un billete de lotería y te ganaste, quién sabe qué tanto. Nos encantan esas ideas. Pero es más fácil que te dé un cáncer y te mueras de eso que te ganes la lotería. Es la verdad. Hay más posibilidades en ese tipo de cosas que son reales de la vida que te hable un tío allá que ni conocías y te deje $5 millones.
El problema es el siguiente, y ahorita leemos varios versículos. La mayoría de las ideas de hazte rico pronto, que muchas de esas son estafas, tengan mucho cuidado. Ahorita están gruesos los estafadores. Hay estafas, pero así. Pero las estafas llevan como anzuelo seducir a la gente a través de su misma codicia. Es nuestra codicia que nos hace creerle al estafador la idea de hazte rico pronto. Ya lo leímos, trabaja. Fíjate cómo dicen los proverbios: las vanas riquezas pronto se gastan, pero el que trabaja y las guarda, eso habla de una administración, de un proceso de inversión. Adquiriste pericia para multiplicar, dice, las hace crecer. Otro proverbio dice: el avaro tiene prisa por hacerse rico, sin saber que la pobreza está de camino. Otro proverbio: las riquezas malvadas, o sea, por estafas, por mentiras, por robando, dice, no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. Ten cuidado con esas ideas y con esas estafas y con esos rollos de no, es que si tú me das tanto, mira, vamos a hacer esto y en un año yo te regreso el doble. Cuidado, no te dejes seducir por ese tipo de cosas. Segundo punto aquí en cuanto a nuestras actitudes en cuanto al dinero. La verdadera riqueza de la vida proviene de corazones generosos. La verdadera riqueza de la vida proviene de corazones generosos. Fíjate cómo lo dice este proverbio: el alma generosa será prosperada, y el que la saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Y es que la figura aquí es que en los tiempos de sequía, en los tiempos de Israel, el peor error era por miedo. Avaricia es miedo a que me vaya a faltar, por eso no doy. Codicia es quiero más incalculablemente. Pero lo que este proverbio nos pinta es aquel agricultor que guardaba el grano y por miedo, que lo había bendecido el Señor, pero por miedo no lo vendía para que no le fuera a faltar nada. Eso es un pensamiento, lo que nos está diciendo Proverbios, necio. Es una actitud necia, en realidad, que no tiene que ver con generosidad, porque todo lo que tenemos proviene de Dios. El salmista David dice: de lo recibido de tu mano te damos. Fíjate, te menciono otro capítulo de Corintios, 1 Corintios 4:7. El apóstol Pablo, hablándole a una iglesia grande, rica, pero que no daba como era la de Corintios, le dice: ¿qué tienes que Dios no te haya dado? Dice: y si cuanto tienes te lo ha dado Dios, ¿por qué te las das de gente grande como si hubieras logrado hacer algo por tu propio esfuerzo? Tienes que entender lo siguiente: el Señor te ha dado una mente para trabajar. Permite que tus funciones motoras se apliquen todos los días a través de conexiones nerviosas que están trabajando por la mano de Dios correctamente. Permite que tus pulmones absorban el aire para que oxigenen tu corazón. Todo eso proviene de Dios, amados. Y entonces esa misma capacidad que Dios nos da para trabajar, de repente cerrar nuestra mano, estamos yendo en contra del corazón de un Dios generoso. Ahora, yo te decía ahorita, nosotros como creyentes damos en dos vías. La primera y la más importante es que nosotros damos para la expansión del evangelio, a través de las misiones, a través de apoyar pastores, a través de apoyar obras, a través de apoyar para que la iglesia lleve el evangelio a donde pueda llegar. Nosotros damos para la expansión del evangelio. Por eso nosotros creemos en las misiones, por eso creemos en enviar misioneros, por eso creemos en dar en ese sentido.
Pero la expansión del evangelio, tú tienes que entender esto, se lleva a cabo no por medio de las obras y las limosnas de la gente. Se lleva a cabo a través de gente entendida, generosa, que se sacrifica dando porque cree en la gran comisión. Cree que es importante llevar el evangelio y no nada más da lo que le sobra, el cambio que hay para la ofrenda y el cambio que está ahí en la guantera. Amados, por favor, se da ahí, vaya, es con el sacrificio, la expansión del evangelio, las misiones mundiales, nacionales, en etnias. Tú puedes pasar allá a nuestro muro misionero, ¿verdad? A donde estamos enviando recursos. Y obviamente aquí lo que estamos haciendo en Saltillo, en el campus, en el centro, aquí mismo. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos en la expansión del evangelio. Pero eso sucede a través de personas generosas, de gente que se sacrifica como hijos. Esto no lo puede hacer un religioso. Esto lo tienen que entender los hijos. Y como hijos es que nos entregamos y damos. Eso es lo más importante. Pero lo segundo, nuestra segunda vía para dar, es dar al necesitado, al pobre. Eso lo vamos a hablar más la semana que entra. El pobre y el necesitado. Todos necesitamos participar de ayudas a los necesitados. Todos. Tenemos un programa que se llama Amamos Saltillo. La próxima semana recogemos despensas. Hay un módulo aquí donde puedes, si no puedes traer despensa, puedes aportar algo para comprar. Tenemos que ser parte de programas sociales. Y tú tienes que entender que esto es parte de la dinámica de la iglesia. No somos un grupo altruista, como quienes llevan despensa, le dicen a la gente: sana, sana colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana, y no pasa nada en sus vidas. Nosotros no nada más damos el pan. Tienes que entender esto. También les proveemos el plan. O sea, en otras palabras, les ayudamos a la gente como Cristo lo hizo. Jesús alimentó a miles, por lo menos se cuentan 5,000 y 4,000, 9,000, de los cuales ¿dónde estaban en los momentos críticos? No había nadie, pero lo hizo por misericordia. Él sanó a enfermos que no le agradecieron, liberó endemoniados que no volvió a ver, porque tenía un corazón por la gente, un corazón de misericordia. Ese debe de ser el corazón de la iglesia. Ese debe de ser el corazón de aquellos que realmente se han encontrado con Cristo. Pero no nada más llevamos lo social, sino que también les compartimos el evangelio. Porque darle a alguien lo suficiente para suplir su necesidad, pero no compartirle el evangelio, es dejarlo a medias. Por eso en los programas de la iglesia o de las iglesias es importante suplir la necesidad, ayudar con algo, pero también llevarles el mensaje del evangelio, porque ese es el mensaje que necesitamos entender para estar bien delante de Dios, para ponernos a cuentas delante de nuestro Dios. Yo no puedo creer que alguien diga que es cristiano y no sea generoso. Ese soy yo. Yo no lo puedo creer, porque va en contra de las palabras de Cristo. Él se dio por ti y por mí. Él se entregó. Y Él no te pide que entregues todo. Él te pide que apartes. De hecho, el apóstol Pablo dice: según como hayas prosperado, aparta y da. Pero es importante esa parte. Amén. Hoy en la mañana, cuando me levanté, estaba pensando en todo esto. Y estaba meditando. Creo que el Señor me estaba hablando también a mi corazón, a mi conciencia, a mi entendimiento. Me está diciendo que muchas veces tenemos estas actitudes, como leímos, de insolencia o burla, de necedad, de avaricia, codicia, porque nos faltan reencuentros con Cristo. Nos faltan encuentros que nos muestren su belleza. Y cuando ves a Cristo, eres impactado
capacitado para entregarte como debe de ser, no para caminar a medias, con un pie aquí y un pie allá y bueno, más o menos. No entendemos las cosas, no entran a nuestro corazón, podrán entrar a nuestro oído, en nuestra mente. Te vas meditando, no, pues es que sí tengo que ser más generoso, no, pues es que sí, perdóname, tengo que ser menos necio. Te vas meditando, pero si no cae al corazón con un encuentro con el Señor Jesucristo, este tipo de cosas quedan simplemente en un mensaje por ahí que escuché alguna vez. Pero es cuando tenemos esos encuentros cara a cara con nuestro Dios que entonces brotan las actitudes realmente de sabiduría en nuestra vida, que viene siendo la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y yo pensaba, meditaba en la mañana, ¿cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas, pero no por tus problemas, sino en la presencia de Dios, por su belleza, por su amor, por su paternidad sobre tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste en la palabra, que la tomaste, que la leíste con ganas? ¿Cuándo fue la última vez que venías a la iglesia feliz a servir? ¿Cuándo fue la última vez que apartaste tus recursos para dar un diezmo, una ofrenda, para dar algo especial y oraste diciendo: Señor, te lo entrego con todo mi corazón? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste lo que hiciste, no con un corazón religioso, sino porque amas a un Dios que te rescató, que te topaste con Él, que ha hecho que tu vida resplandezca y tu visión de vida sea completamente diferente por la realidad de tener a un Dios vivo en tu vida? Por eso te digo, necesitamos encontrarnos con Dios. Eso es lo que va más allá de un entendimiento de soltar actitudes insolentes y necias, y como lo veíamos la semana pasada, malvadas y demás. Más que eso, es encontrarnos con Cristo. Eso cambia nuestra agenda, eso cambia nuestro entendimiento, eso dirige nuestros pasos en un camino de vida. Si no lo entendemos, son simples palabras. Necesitamos reencontrarnos, asombrarnos de la belleza de Jesús. Ponte de pie ahí donde estás. No cambiamos de canción, porque digno eres tú, ¿sí? Y le decimos de nuevo al Señor, amén: permítete ser asombrado por su belleza. Si es la primera, segunda vez que vienes, estás empezando a recorrer el camino de la vida en Cristo Jesús, deja que te asombre su belleza. Que no te asombren mis palabras, ni la alabanza, ni el ambiente. Cristo es el que transforma los corazones. Todo esto lo hacemos por ti, nos preparamos para que puedas recibir la palabra, pero es Cristo quien hace el toque, el ingrediente especial. Lo hace Él. La estocada final que nos mata para tener vida, la hace el Espíritu Santo. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, ¿verdad? Y primero vamos a hacer algo. Pide perdón por las actitudes de necedad, de insolencia, actitudes de avaricia, de codicia. Pide perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname. Pongo eso delante de ti, perdóname, porque he visto siempre por mí. Me he burlado de otros, he sido necio cuando ha venido el consejo a mi vida. No he abierto mis oídos. He decidido escuchar voces que no son de tu palabra. Perdóname, Señor, porque eso no me lleva a nada bueno. Perdóname, perdóname. Y conéctate con Dios. No te pongas a ver un lado a otro. Conéctate con el Señor. Dile: perdóname, Padre, yo te necesito. Quiero tu sabiduría, la sabiduría de lo alto la quiero en mi corazón. Honrarte, Señor. Yo nada más quiero decir algo también. Hay tantos problemas en los que te has metido por falta de sabiduría, pero encontrarse con Cristo, ahí es donde empieza la sabiduría de lo alto, y ahí es donde empieza de una manera milagrosa a desembarañarse problemática que a veces también traemos cuando rendimos nuestros corazones al Señor. Señor, nos rendimos delante de ti, perdónanos.
Pero ahora empieza a decir: asómbrame, asómbrame con tu belleza, asómbrame, asómbrame, Señor Jesús. Asómbrame, Señor Jesús. Permíteme ser asombrado con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia.